este canal. El tema de hoy es Daniel, el sabio de la simbología. Por doquiera que tú leas, estudies la palabra de Dios, te darás cuenta que la simbología expresada es vasta. Tenemos, por ejemplo, por mencionar tan solo algunos símbolos, el candelabro de los 7 brazos, el árbol de la vida, la vara de Moisés, la paloma que representa al Espíritu Santo, al igual que el sol, 2 estrellas. Tenemos también el arco iris, que es una señal de un pacto que hizo Dios con Noé. Los 10 dedos de las manos, que simbolizan la obra de cada hombre, ya sea que éste sea una persona del bien o sea una persona mala. La historia de Daniel comienza cuando el rey Nabucodonosor rodea la ciudad de Jerusalén, llevando a sus pobladores a la esclavitud, estando entre ellos Daniel y sus 3 amigos. El rey Nabucodonosor solicitó al jefe de los eunucos que le trajesen de los cautivos de Jerusalén hombres sabios y entendidos en toda ciencia. Entre estos fueron escogidos Daniel y sus 3 amigos. Debemos de hacer énfasis sobre la vida de Daniel. Su sabiduría viene de entender las visiones, los sueños y la simbología. Las visiones son aquellas que las personas ven en estado consciente. Es decir, que el mundo espiritual y el terrenal se mezclan. Esto lo podemos ver cuando Jesús se transfiguró a sus discípulos. El Señor resucitó y se mostró de forma tangible. También podemos observar que a Ezequiel, Enoc y Elías, la presencia de Dios se les mostró. Y esto fue una visión, no fue un sueño profético, sino fue una visión. El cielo y la tierra se unieron. Así como el Señor es uno, el objetivo de Dios es que exista una vinculación entre ambos mundos. Y aquí vamos a introducirnos en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el cual le perturbó en gran manera. Este rey tenía la inquietud de conocer lo que iba a venir en los postreros días. Y entonces él manda llamar
a todos los sabios y astrólogos de Babilonia, y nadie le supo interpretar el sueño. Hasta que el jefe de los eunucos le hace mención de Daniel. Pues Daniel se enteró que iban a ser muertos todos los sabios de Babilonia, incluyéndolo a él y a sus amigos. Por eso es que él se acercó a este jefe de los eunucos para que a través de él llegase a los oídos del rey Nabucodonosor que existe un Dios en los cielos, el cual tiene toda la sabiduría, toda la ciencia, y es el soberano del universo. Así pues que Daniel se presentó hacia el rey Nabucodonosor y le interpretó el sueño. Fue de una figura o una estatua en la que se van presentando diversos miembros del cuerpo, los cuales representaban los reinos que iban a existir después del suyo. La cabeza de oro representa el reinado de Nabucodonosor, el cual sería grande en riquezas, en estabilidad política y financiera. Posteriormente se van relatando otros miembros del cuerpo hasta llegar a los dedos de los pies. ¿Por qué se le hace tan difícil al creyente poder entender la simbología bíblica o los códigos bíblicos? Bueno, como se ha mencionado en la conferencia, la personalidad de Dios a veces, o en la mayoría de las ocasiones, hay que desfragmentar el conocimiento, las estructuras, las formas que son objeto de estudio. Daniel era un hombre que tenía en el corazón conocer a Dios. Y eso es en primer lugar lo que todo creyente debe de entender. Que si Daniel fue uno de los sabios, o quizá el más grande sabio relacionado a la simbología, no solamente a través de sueños, sino también en visiones. ¿Cómo le hizo Daniel para llegar a esta clase de entendimiento? Número uno, es tener un corazón dispuesto para conocer a Dios. Y el otro, desfragmentar la información, sabiendo que si bien el Señor Dios Todopoderoso está compuesto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay que entender la personalidad de cada uno de ellos. Y Daniel era sabio en desfragmentar, separar cada elemento como objeto de estudio. Él entendía que la palabra de Dios vivifica el espíritu, porque la ley es lineal, es lógica y se razona con el cerebro
izquierdo, con esa parte del hemisferio. Daniel también entendía el otro secreto, que es el lado del alma que en relación al cerebro está vinculado con el hemisferio derecho. El alma representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto lo podemos ver, por poner un ejemplo, en cómo está dividido el mundo, en Oriente y en Occidente. La gente de Oriente tiene una forma de vida, en términos generales, de meditar, de ayunar y de contemplar. El lado occidental del mundo es más lógico y racional. De la misma manera, el cerebro está dividido en un lado racional, lógico, lineal, y del otro lado tenemos un aspecto en el hemisferio derecho del ser humano, creativo, intuitivo, y el secreto está en cruzar la información y el conocimiento y la forma de razonar o de sentir de cada hemisferio. Y con ello podrás penetrarte en el mundo de los símbolos, entendiéndolos con mayor precisión y a mayor cabalidad. Daniel conocía que el hemisferio izquierdo representa a Dios Padre y el hemisferio derecho representa a Jesucristo y la glándula pineal al Espíritu Santo. Y esto se traduce en la forma en la que un creyente estudia la palabra de Dios. Las Escrituras refieren que Daniel oraba y meditaba 3 veces al día. Él, por supuesto, leía la palabra de Dios y en ese momento estaba fortaleciendo esa parte del espíritu, que es lo que da las convicciones en el ser humano. Es decir, su hemisferio izquierdo era el que estaba trabajando. Pero cuando él empieza a meditar, a reflexionar sobre la palabra de Dios, visualizar, cerrar sus ojos, orar a Dios, visualizar el mundo espiritual, estaba desarrollando el hemisferio derecho. Y cuando tú vinculas ambos hemisferios, los desarrollas como creyente, tu capacidad de comprensión de la palabra de Dios te acerca de una forma inimaginable. Muchos creyentes se quedan atorados o atrapados porque únicamente son personas lógicas y racionales. Son personas que tienen muy poco desarrollada la creatividad y la imaginación, la intuición y entre otras cosas que le corresponden al alma. También hay ciertos perfiles
Digo, no es la regla, pero en términos generales así funciona. Por ejemplo, han escogido una carrera como puede ser la contabilidad o las leyes, tienen una forma rígida de pensar, de conducirse incluso en la vida, tienen un perfil. La gente más creativa está en otro tipo de carreras, como puede ser la música, el turismo, licenciaturas relacionadas a esto, donde tienen que manejar el servicio al cliente, coctelería, publicidad. Están desarrollando su parte creativa, el hemisferio derecho. Y la glándula pineal corresponde a ese poder que surge de la combinación de ambos hemisferios para tener un vínculo entre el cielo y la tierra. Esto es necesario explicarlo para que entiendas el libro de Daniel. Si tú no desarrollas esto, te va a ser complicado entender ese libro, entender Apocalipsis, entender Jeremías, Reyes y otros libros. Regresando a la historia de Daniel, él interpreta el sueño de Nabucodonosor, el cual le dijo: tú, gran rey, vas a ser esa cabeza de oro, y como tú no habrá otro reino igual. ¿A qué se refería Daniel con esto? A que no iba a existir en el mundo otro reinado que tuviese la capacidad económica y estabilidad política. Después de eso, todos los demás reinos iban a ser desestabilizados, no iban a tener la fuerza que la cabeza de oro tuvo, que está representado por el rey Nabucodonosor. Y de ahí nos vamos hacia los dedos de los pies, los cuales es lo más bajo de esta figura, y esos dedos de los pies representan la parte animal más bestial y brutal que iba a existir en la humanidad, y que de esos dedos de los pies, que cada uno de ellos simboliza una nación, iban a ser dirigidos por un 11º reino, es el anticristo, el cual ya vive entre nosotros. Por el momento lo es todo. Hasta la próxima.